Bien, entonces vamos a comenzar, como les decía, vamos a resolver un par de problemas de tasa de cambio. Creo que el tema en sí como tal no es complicado, nada más cosa de ver bien cómo se plantean los problemas para, por ejemplo, el caso de del rectángulo que estaba cambiando sus dimensiones y del disco ¿no? Entonces, bueno, déjenme comparto ahora la pantalla. Bien, estamos ya, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner aquí tasas de cambio para empezar, ¿no? Aquí ustedes, bueno, ya les pasé el documento donde podían leer un poco al respecto y además es hacer un par de problemas para que quede un poco más claro esto, ¿no? Y lo mismo con la derivada de funciones inversas, ¿no? Creo que tampoco hay mucho problema pensando en derivarla implícitamente, pero bueno, ya para que no haya problemas con la tarea, ¿no? Para aquellos que no hayan todavía cubierto bien estos temas. Entonces, bueno, vamos a poner el problema 1. Bueno, termino de aceptar, gente. Bien, creo que ahora sí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a resolver un problema de tasas de cambio para, bueno, los que se acaban de incorporar, para que no haya dudas con la tarea, ¿no? Por si hay alguien que todavía no lo haya terminado del todo, ¿no? Entonces, bueno, el problema es así, ¿no? Supongamos que tenemos una partícula. Creo que ya terminé de aceptar. Supongamos que tenemos una partícula que se desplaza a una velocidad constante en el sentido de las manecillas del reloj. Bien, ahora sí. Entonces, el sentido de las manecillas del reloj en una circunferencia, ¿no? Déjenme nada más. Esto lo muevo un poquitito. Entonces tenemos una circunferencia en el origen y tenemos una partícula que está moviendo sobre ella, ¿no? Aquí la voy a denotar nada más de esta forma, ¿no? Supongamos que la circunferencia tiene un radio de 10 unidades. Y la partícula empieza en este punto, ¿no? Es decir, empieza en el punto 0,10, ¿no? Y vamos a suponer que se mueve hasta este punto, que sería el 10,0, ¿no? Entonces nada más va a recorrer este primer cuadrante, este primer arco, ¿no? Bien, ahora, cuando la partícula está moviendo, obviamente podemos ver su línea tangente a la circunferencia en el punto de la partícula, así, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que se está desplazando, ¿no? Conforme yo voy moviendo la partícula hacia acá, este punto de aquí, vamos a llamarle el punto Q, se va moviendo, ¿no? Para acá, de hecho. Se va moviendo esta dirección. Primero está, cuando estoy en este punto, está el punto en el infinito, lo me voy acercando y hasta que llega a este punto en donde sería tal cual este punto, ¿no? El punto Q. Entonces yo lo que quiero relacionar es el movimiento de la partícula con el movimiento de este punto, ¿no? Entonces, bien. Vamos a suponer que ahorita, por ejemplo, en un punto cualquiera tiene un ángulo teta.
y que el tiempo que le llevó a la partícula moverse del punto inicial al punto final fueron, no sé, vamos a ponerle 30 segundos. Segundos, ¿no? Entonces es una velocidad con la que está moviendo la partícula, ¿no? Entonces aquí mi pregunta para ustedes sería, ¿cuál es la velocidad de la partícula? Todavía no del punto, ¿no? La velocidad de la partícula considerando que se movió de este punto a este punto en 30 segundos. Vamos a ponerlo en minutos para que quede más sencillo, ¿no? Entonces, como estamos viendo la velocidad de la partícula, lo que estamos viendo es esta flechita, cómo está moviendo de aquí a acá, ¿no? Es decir, cómo está variando el ángulo teta. El radio no está cambiando, porque está siempre sobre la circunferencia. Entonces, lo que vamos a determinar es el cambio de teta con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué ángulo fue el que se barrió y qué tiempo fue el que le tomó? Vamos a ponerlo en radianes. Y entonces de aquí a acá se movió pi medios radianes, ¿no? De aquí a acá, que es el ángulo que forma, pues es un ángulo recto, ¿no? Entonces sería pi medios radianes. Y se tardó en completar este movimiento un medio de minuto, ¿no? Entonces tenemos pi medios y se tomó un medio de minuto, ¿no? Este sería radianes y este sería pues, el minuto, ¿no? Ya lo convertí de segundos a minutos, ¿no? Y entonces aquí, obviamente, por cómo estamos haciendo el barrido, en esta dirección para acá, entonces aquí le ponemos un signo menos, ¿no? Nada más para especificar que se está recorriendo en esa dirección. Y entonces, bueno, haciendo la regla del sándwich me va a quedar que la velocidad es pi medios, digo, pi menos pi, radianes, sobre minuto, ¿no? Y ya, entonces tengo ahora sí la velocidad con que está moviendo la partícula o la velocidad con que está variando el ángulo teta. Entonces ahora sí, vamos a determinar este punto que le llamamos, no sé, X, ¿no? Ponemos este punto X y este está en el origen, ¿no? Entonces, si vemos, aquí se nos formó un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un ángulo recto, que es la definición del radio con la tangente. Y entonces podemos nosotros decir que este radio 10, ¿cómo lo podemos relacionar con θ y con X? Y ese es igual a que, suponiendo que esto de aquí es X. Entonces esto lo podemos ver como la hipotenusa, ¿no? Del triángulo. Y aquí tenemos el ángulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos pensar que este es el ángulo adyacente. Digo, este es el cateto adyacente. Entonces me quedaría 10 es igual a X por ¿quién? ¿Qué función trigonométrica ahí sería la que nos funcionaría? ¿Tangente? La tangente lo que nos relaciona sería los catetos, ¿no? Aquí lo que necesitamos es relacionar este cateto con la hipotenusa. Coseno. ¿Coseno? Entonces tenemos X coseno, exactamente, ¿no? X coseno de teta es igual a 10, ¿no? Este pedacito de aquí y este es el ángulo, sería X, que es todo esto que es la hipotenusa, por el coseno de teta, ¿no? Y eso me da 10. Sí, sí se ve de mi dibujo cómo llegamos a esta expresión. ¿Sí? Más o menos. Y esto de aquí entonces yo puedo... Profe, ¿Sí? yo tengo una duda, Sí. perdón, sí es Sí. un poco burda, No, pero está ¿por bien. qué ¿de dónde sacamos el ángulo rectángulo? Bueno, el ángulo recto.
Aquí, por ejemplo, como sabemos por la definición de tangente que siempre va a ser una recta que toca en un punto a la circunferencia, fíjate, si hiciéramos que no tuviera un ángulo recto, esta podría cortar en algún punto y sería una cuerda, ¿no? Entonces, si fuera en este punto un ángulo menor a 90, iría por aquí, ¿no? Y lo podría cortar por acá al punto. Lo mismo si fuera mayor, entonces lo que pasaría es que podría cortar por acá a la circunferencia. Entonces, para asegurar que esta tangente solo toca en un punto a la circunferencia, tiene que tener un ángulo de 90 grados, ¿no? Y si te fijas, también esa es la definición de la normal. Si queremos sacar la normal de la tangente a este punto, tiene que ser esta recta de acá, ¿no? Que forma 90 grados, que es el radio, como ya sabemos, en una circunferencia normal. Entonces, básicamente es por definición. Ok, gracias. Sí, siempre va a ser 90 grados ahí, ¿no? Por cómo ya construí este problema, ¿no? Estoy pidiendo que sea una tangente a ese punto en la circunferencia, ¿no? Sí, entonces ya esto quedó claro de esta ecuación de aquí. Bien, entonces lo que hacemos ahora es despejar X, porque obviamente queremos ver cómo se está acercando el punto Q, ¿no? Es decir, cómo está variando X. Entonces de aquí podemos decir que X es igual a 10 entre el coseno de teta, ¿no? Y esto también lo puedo escribir como 10 por la secante de teta, ¿no? Digo, lo puedo trabajar así o lo puedo trabajar así, ¿no? Pero bueno, como ustedes ya, por ejemplo, en la tarea ya revisaron cuáles son las derivadas de la secante y todas estas ya las dedujeron, ya las podemos utilizar, ¿no? Entonces, pues vamos a utilizar esta de aquí porque está un poco más sencilla, ¿no? La del cociente siempre me da un poco más de flojera porque es un poco más larga, ¿no? Y bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora sí, ya que tenemos la X planteada, pues vamos a derivarla. De X en dt, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es donde vienen las tasas relacionadas, ¿no? Yo quiero ver cómo está cambiando X con respecto del tiempo con base al cambio de teta con respecto del tiempo, ¿no? Entonces, con base en esta tasa de cambio, yo voy a determinar esta tasa de cambio, pero sabemos que las tasas de cambio siempre las encontramos derivando. Entonces, bien, si vamos a derivar X, la derivada de la secante, ¿cuánto vale? Bueno, estas ya las tenemos, que es la derivada de La tangente de U. la tangente exactamente, pero aquí obviamente estamos derivando implícitamente de alguna forma porque no sabemos cómo está comportando teta con respecto del tiempo, ¿no? Entonces tenemos que escribirlo, ¿no? Por la derivada de teta con respecto de t, ¿no? Entonces, esta sería la derivada total, ¿no? Si se fijan, nada más hicimos la derivada, de alguna forma como derivada implícita, ¿no? O sea, dejamos el valor de teta con respecto de t, que es el que no conocemos. Bueno, ya lo conocemos, pero directamente tenemos que expresarlo, ¿no? Y ya, entonces ahora sí ya tengo la expresión que me relaciona el cambio en X con el cambio de teta. El cambio de teta ya lo conozco, lo tengo aquí. Entonces ya nada más tenemos que sacar estas expresiones de aquí, ¿no? Pero bueno, estas de entrada ya también las tenemos más o menos fácil. Si decimos, bueno, vamos a conocer. Ahí, déjeme, ¿qué hago aquí? ¿Cuánto vale el cambio? Si X es igual a 20, por ejemplo. Aquí obviamente siempre tenemos que especificar un punto porque tenemos que decir que el cambio, por ejemplo, a lo lejos va a ser diferente que el cambio muy cerquita, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy en menos infinito, a lo mejor se va acercando despacito por cómo se va moviendo y luego se va a acercar más rápido, ¿no? Entonces siempre tenemos que especificar en qué punto queremos determinar esta tasa de cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando X es igual a 20, ¿cuánto vale estas expresiones? Pues aquí las podemos sustituir, ¿no? En este caso, 10 es igual a 20 por el coseno de teta. Esto implica que coseno de teta es igual a 1/2. Y esto implica que la secante de teta es igual a 2, ¿no?
La secante de teta ya la tengo cuando x es igual a 20, ¿no? Entonces, el cambio en x con respecto de t, el tiempo, es igual a 10 por 2, que es de la secante, por la tangente, ¿no? La tangente tampoco la conozco a priori, pero la puedo determinar ya que conozco la secante. ¿Cuál es la relación trigonométrica que me relaciona la secante y la tangente? Entonces aquí ponemos tangente de teta es igual a qué. Es igual a raíz de qué. Más ya les ayudo con eso. Si no nos acordamos de la expresión, lo que podemos utilizar es la que sí seguro nos acordamos, ¿no? Creo Déjenme que lo es pongo. 1 menos secante cuadrada. Sí. Entonces, bueno, ahorita tenemos ya dos definiciones. Tenemos 1 menos secante cuadrado o secante cuadrada menos 1, ¿no? Les digo, si no nos acordamos, podemos irnos por la que es seguro, ¿no? Seno cuadrado, bueno, voy a poner x para diferenciarla con las otras cosas, más coseno cuadrado de x es igual a 1, ¿no? Y aquí podemos dividir todo entre coseno cuadrado de x, entre coseno cuadrado de x, y esto entre coseno cuadrado de x, ¿no? Entonces, esto me queda tangente cuadrada de x más 1, y esto es igual a la secante cuadrada de x, ¿no? Y entonces la tangente de x es igual a la secante cuadrada menos 1, ¿no? Que nada más lo paso a esto del otro lado, ¿no? Entonces, esta es la raíz de la secante cuadrada de x menos 1. Y esto es igual, secante ya sabemos que es 2, esto es igual a 4 menos 1, entonces es igual a raíz de 3. Entonces aquí ya tenemos 10 por la secante de teta que es igual a 2, por la tangente de teta que es igual a raíz de 3, por el cambio en teta, ¿no? Entonces el cambio de teta es este de acá, ¿no? Por menos pi, ¿no? Entonces esto de aquí ya sería igual a 20, bueno, no se puede simplificar mucho, pero bueno, menos 20 raíz de 3 por pi, ¿no? Y bueno, eso en realidad ya nada fue hacer numeritos como para terminarlo. Pero esta primera parte, ¿cómo llegamos a esta ecuación queda clara? Profesor, una pregunta. Sí. Ahí, bueno, lo que nos estará diciendo es cómo, bueno, el barrido que hace el punto a través de toda la circunferencia, ¿no? Y usó la tangente como apoyo. Aquí lo que me dice es, por ejemplo, el barrido que hace el punto en la circunferencia sería este valor de aquí. Yo nada le puse que se está moviendo de aquí a acá, ¿no? Pero no hay nada que nos impida pensar que se está moviendo en toda la circunferencia. Podríamos pensar en un tornamesa, por ejemplo, ponemos una moneda o algo así, y tendríamos ahí, por ejemplo, hay 33 revoluciones por minuto, ¿no? Que podríamos pasarlo a radianes, pero esa velocidad es esta de aquí. ¿Cómo se está moviendo el punto? Ahora imagínense que está el punto, está aquí el punto, y siempre tengo pegada su tangente, ¿no? Entonces está moviendo así conforme voy variando o recorriendo la circunferencia, ¿no? Entonces me interesa más bien el punto que esto hace con la intersección con el eje X, que sería este de acá, el punto Q, ¿no? Déjenme le pongo mejor Q, porque aquí ya tengo la X. Este punto Q es el que me está interesando, ¿no? Quiero determinar cuánto vale, cómo cambia ese punto, ¿no? Entonces lo que estoy viendo es que la velocidad con la que se mueve la partícula es diferente a la velocidad con la que se mueve el punto Q, que es lo de que se esperaría, ¿no? Porque son diferentes, ¿no? O sea, tengo todo como, bueno, toda esta línea que me está transmitiendo el movimiento, pero ese movimiento está controlado por estas funciones trigonométricas. Y más o menos eso sería, por ejemplo, en la tarea. Digo, aquí la voy a nada más esbozar poquito porque, bueno, esa ya creo que más o menos algunos la tienen y los demás, pues, bueno, será el trabajo de ustedes. Por ejemplo, le dicen
tienen este rectángulo, y esto mide W, y esto mide L, ¿no? Y digo, vamos a hacer nada más uno sencillo, ¿no? Los demás sí se los dejo. El área lo puedo definir como W por L. Y si yo quiero determinar cómo está cambiando el área conforme voy cambiando las dimensiones del rectángulo, me va a quedar el cambio de A con respecto al tiempo. Entonces, esto básicamente lo derivé, ¿no? Y aquí básicamente tengo un producto que tendría que derivar también, ¿no? Si derivo de este lado, tengo que derivar de este lado, ¿no? Entonces me queda el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Pero ya sabemos que esa derivada del primero y esa derivada del segundo me están dando una tasa de cambio, ¿no? Que básicamente es la que me está dando el problema. Aquí nada más habría que ver a quién le asignamos un signo positivo y a quién le asignamos un signo negativo, ¿no? Con base en eso vamos a tener la respuesta, ¿no? Digo, aquí también no pasa nada cómo asignen el signo, ¿no? Si ustedes especifican, pero sí escríbanlo, ¿no? Al principio. Yo digo que si un lado está creciendo, le voy a poner signo negativo, no pasa nada, ¿no? Ustedes así lo tomaron y ese es su criterio. Y entonces, si uno está creciendo y le pongo signo negativo y el otro está disminuyendo y le pongo signo positivo, la respuesta, si me queda con signo positivo, entonces ya sé que con que el criterio que utilicé me está diciendo que está disminuyendo, ¿no? Y ese tipo de cosas. Digo, obviamente ahorita se los puse así muy loco, no tendría mucho sentido que alguien lo tomara de esa forma. Y generalmente tomamos si es positivo que va creciendo y si es negativo que va disminuyendo, pero bueno, no hay nada que se los impidiera tomar como quieran. Y el signo menos, eso sí, en el resultado tienen que asignarlo como lo hayan ustedes tomado en un inicio, ¿no? Pero así básicamente sería resolver esos problemas, ¿no? Entonces estamos viendo la tasa de cambio del área, en este caso, con respecto a la tasa de cambio del ancho con la tasa de cambio de la longitud. Y lo mismo hacen ahora con el perímetro después. Está sencillo sacar el perímetro de un rectángulo. Y luego con la diagonal, ¿no? Entonces tienen que plantear siempre las ecuaciones. Aquí planteamos la ecuación del área. Tendrían que pasar luego la ecuación del perímetro y luego la ecuación de esta diagonal, ¿no? Hacen las derivadas necesarias, sustituyen los valores que les dan en el problema y ya. Ese sería lo único, ¿no? Que se tendría que hacer en ese problema. El del disco es todo más sencillo, ¿no? De hecho, creo que resolvió uno muy similar a ese hace unas clases, ¿no? Que vimos, bueno, les comentaba de una esfera que se infla o se desinfla, ¿no? Digo que sí, de un globo esférico que se desinflaba. Bueno, vamos a hacer, ¿sí? Es que en el problema uno no entendí bien el problema, o sea, cómo lo planteó en la gráfica. Bueno, cómo estamos viendo la deriva. No recuerdo bien el problema uno, déjame lo reviso, lo abro rápido. No, lo que estamos haciendo ahorita. Ah, ahorita, yo pensé que de la tarea. Ajá, ok, regresamos a este problema. ¿Cuál fue la duda aquí? O sea, el mero principio, cómo estamos planteando la circunferencia y, o sea, cómo estamos tomando la derivada. Sí. Ok, aquí la circunferencia, tenemos un punto sobre la circunferencia que está moviendo exactamente en el perímetro, ¿no? De la circunferencia. Y tenemos su recta tangente. Aquí, por ejemplo, para este cambio en teta con respecto al tiempo, creo que no hay problema, ¿no? Lo único que dije es que se tardó en mover de aquí a acá, del punto inicial al punto final, 30 segundos, ¿no? Y entonces, para poder establecer la tasa de cambio de este ángulo, obviamente, entonces, estar aquí, me tardé 30 segundos en mover para acá, entonces ya sé que recorrió pi medios radianes en medio segundo, ¿no? Entonces, sale de ahí y ya tengo esta velocidad. Ahora, el problema sería este de acá, ¿no? Como planteamos a lo mejor este de aquí. Entonces, aquí tenemos la recta tangente que pasa por este punto. Y entonces, obviamente, por ejemplo, cuando estoy en el origen, la recta tangente va a ser horizontal completamente, ¿no? Podríamos pensar, de alguna forma, que a lo mejor esta recta con el eje X se encuentran en el infinito, ¿no? Está muy lejos. Y luego me empiezo a mover hacia abajo, ¿no? Entonces, de estar horizontal, me empiezo a mover en la circunferencia hacia abajo. Entonces empieza a inclinar. Y entonces ya ahora sí puedo pensar que el punto donde se están intersectando se va acercando.
Así sigo moviendo la recta tangente y entonces obviamente se ve que la intersección se va moviendo hacia acá, ¿no? O bueno, así lo pongo. Se va como acercando. La intersección de esta recta con el eje horizontal. Entonces, conforme este se mueve hacia acá, el punto se mueve hacia abajo, este se va a mover hacia acá, este punto de intersección. Hasta el caso extremo, por ejemplo, cuando llegáramos al punto 10,0, entonces ese punto, el punto Q, sería el 10,0, ¿no? Ya solo hay un punto de intersección. Y lo mismo pasaría si nos siguiéramos moviendo. Entonces, primero tengo esta intersección, perdón, de este lado. Y luego, si me empiezo a seguir hacia abajo, pues va a ser lo mismo, ¿no? Ahora voy a irme pegando, pero por abajo me iría aproximando, ¿no? De forma que si llego a este punto, el punto de intersección sería el infinito, ¿no? Otra vez, ¿no? Entonces podría hacerlo simétrico. Realmente el problema es simétrico si empezamos acá o si empezamos acá, ¿no? La cosa es ver que este punto de intersección se va a ir aproximando conforme se vaya moviendo el punto de la partícula. Y entonces con base en eso formamos este triangulito rectángulo, ¿no? Entonces yo sé que la circunferencia tiene un valor de 10 porque, bueno, tengo estos valores que me lo indican, ¿no? Y aparte se los especifiqué acá. Y tengo este triángulo rectángulo. Y yo como quiero conocer X, entonces tengo que ver cómo relaciono esta teta, que ya conozco, el cambio de teta, con el cambio de X. Por eso es que me interesa hacer una relación trigonométrica en donde en donde tenga teta y X. Pues que, por ejemplo, no podíamos utilizar la tangente, porque la tangente me iba a dar el valor de este y el valor de este. Por un lado, este valor no lo conozco, y por otro lado, pues el que me interesa es X, ¿no? Entonces, por eso no me convenía esa relación. Entonces decimos, bueno, por ver que este ángulo está pegadito a este, vemos que ese es una cateto adyacente, entonces utilizamos el coseno, ¿no? Y ya por definición trigonométrica sabemos que X por el coseno de teta es igual al cateto adyacente, que sería 10, ¿no? Que aquí sí ya le habíamos asignado. Y entonces aquí nada más lo reescribí para que fuera, pues más fácil, ¿no? Para no trabajar con uno entre el coseno, ¿no? Se me hizo más fácil de esta forma. Y ya, lo demás, pues nada más fue la redacción. No sé si quedó un poquito más claro. Podemos ver otro problema, a lo mejor un poquito menos abstracto, para que a ver si queda un poquito más claro. Digo, fuera del dibujito que a lo mejor es un poquito abstracto para entender, esta parte ya se queda claro cómo la trabajamos. Le entendí un poquito mejor, pero el punto que tomamos fue como porque el ángulo formaba 45 grados. Ajá. No, fue cualquiera. O sea, yo lo puse aquí en algún punto por poner algo, pero a ver, déjame ahorita pensando que tengo colores, vamos a pensar que en un tiempo 2, por ejemplo, ya podría tener la partícula aquí. Entonces vamos a llamarle a este teta 1 y cuando tengo la partícula aquí le llamamos un teta 2. Entonces, teta 2. Y aquí voy a tener ahora mi recta tangente así, ¿no? Entonces ya pasó de estar en este punto a estar en este punto. Y no va a cambiar esto de acá. Esto tiene que seguir siendo 90 grados, porque es la definición de la tangente. Y todo lo demás sigue siendo igual, ¿no? Aquí te va a seguir valiendo 10. Este va a ser otro X. Este sería mi X2. Más o menos hasta aquí. Y así, ¿no? Sería el movimiento, ¿no? Que se va como que inclinando más la tangente. Pero fue un punto cualquiera, ¿no? Aquí lo tomé así porque, bueno, el que también lo hubiera podido tomar acá o aquí pegadito al punto, ¿no? Cualquier punto, nada más como para especificar la geometría del problema. ¿Sí? Sí, un poco mejor, pero Sí. hagamos Bueno, más ejercicios. sí, vamos a hacer otro que creo que es un poquito más, menos abstracto porque es algo más aplicadito. Déjenme de regreso al color azul. Entonces, bueno, 2. Vamos a suponer que tenemos un avión. Aquí en medio lo voy a escribir, o bueno, hasta lo puedo escribir con el teclado aprovechándolo. Entonces me hago espacio aquí. Un
vuela a una altitud de 12.000 pies, ¿no? Sobre el nivel del mar. Conforme se aproxima a una isla del Pacífico, conforme se aproxima a una isla del Pacífico. Muy bien. Entonces ahora, el avión entonces pasa por la línea de visión de un radar y este obviamente lo detecta, ¿no? Y coma. El radar indica no es el grado, 30 grados, ¿no? Entonces, bueno, lo termino de escribir, ahorita lo platicamos. Entonces, ahora sí. ¿Con qué? Está, con qué rápido se aproxima la isla cuando es detectado. Y vamos a poner el radar gira por segundo, ¿no? Entonces, bueno, este es el problema, ¿no? Entonces, ahora sí, déjenme lo dibujo, lo explicamos. Entonces, tenemos a la isla y al radar en este punto. Vamos a suponer que tenemos aquí al radar, vamos a ponerle, no sé, R. Y vamos a suponer que viene el avión por acá volando, ¿no? Le llamamos A. Y, por ejemplo, en este momento es cuando el radar lo detecta, ¿no? Digo, déjenme hago un dibujito aquí nada más cuando detecta el avión que viene aquí. Y lo que me dice es que en ese momento el ángulo con respecto al mar es de 30 grados, ¿no? 30 grados, ¿no? Y sabemos que este está a una altura de 12.000 pies, ¿no? Entonces, dado estos valores, ¿con qué velocidad se aproxima? Lo único que yo puedo saber es la velocidad con la que está girando el radar, ¿no? Que es básicamente, lo veo y entonces lo voy siguiendo así, ¿no? Por eso que dice que gira hacia arriba, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj, en mi dibujo, para irlo siguiendo, ¿no? Entonces va a ser la velocidad, ¿no? Y entonces, ahora sí, ¿cómo se les ocurre resolverlo, no? Yo necesito, bueno, tengo esto y obviamente en algún punto necesito calcular esto de acá, ¿no? Entonces, ahora sí, este es X, ¿no? Vamos a ponerle esto. Podría que me conviniera utilizar la relación trigonométrica, o la relación trigonométrica que me relaciona los catetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos poner que 12.000 entre X es igual a la tangente de teta, ¿no? Es decir, que el seno entre el coseno, o bueno, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Y entonces de aquí yo puedo despejar que X es igual a 12.000 entre la tangente.
que es igual otra vez, para no trabajar con esto, a 12,000 por la cotangente, ¿no? Cotangente de teta, ¿no? Entonces ya tengo una expresión que me relaciona X y se ve que me va a relacionar en algún punto el cambio de teta con respecto al tiempo, que este es el cambio de teta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo derivo esta X, la derivada de X con respecto del tiempo, aquí es igual. La derivada de la cotangente es como la cosecante cuadrada. Entonces tengo 12,000 por cosecante cuadrada de teta por d teta en dt, ¿no? En ese aspecto sigue siendo igualito, ¿no? Y entonces ahora sí, lo que tengo que hacer es convertir estos grados. Es negativo. Perdón. La derivada sale negativa. ¿Es negativa? Ah, muy bien. Eso no me acordaba. Así. Ahí va. Muy bien, entonces sería menos 12,000 cosecante cuadrada de teta, ¿no? Teta, muy bien. Entonces ahora sí, lo único que me falta es cambiar esto a radianes, ¿no? Porque siempre estamos más acostumbrados y bueno, es como funcionan las identidades trigonométricas, ¿no? Poniéndolas en radianes, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiaría eso a radianes? Aquí, bueno, también podríamos cambiar las unidades, pero bueno, vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces, yo tengo, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Porque este todavía no lo conozco, ¿no? Bueno, bien. Tengo d teta, dt, es igual a 2/3, ¿no? 2/3 de grado por segundo, ¿no? Entonces, esos grados, ¿cómo los paso a radianes? Hay una relación como que va con el pi. Pi sobre 180. Exactamente, ¿no? Pi sobre 180. Y ya los grados los pasé a radianes, ¿no? Está en grados, está en grados. Se me van las unidades, digamos, y me queda en radianes, ¿no? Y luego, si quiero pasar esto, no sé, para hablar de velocidades, vamos a ponerlo, por ejemplo, ya dado que tenemos pies, vamos a pasarlo a millas por hora, ¿no? Que es lo sencillo. Entonces, si quisiera convertir esto, ya, aquí ya con esta multiplicación, ya lo tengo en radianes por segundo, ¿no? Si lo quiero cambiar a radianes por hora, nada más le pongo un 3600, ¿no? Como habíamos visto en la primera tarea, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, esto me da unidades radianes por hora, ¿no? Y esto de aquí también vamos a pasarlo, como les decía, a millas, ¿no? Entonces, esos 12,000, ¿quién? Bueno, esas se las regalo. Pero bueno, para convertir de pies a millas lo dividimos entre 528. Me borró ¿no? Disculpe, profesor, yo tengo una duda. ¿Por Sí. qué por qué de 12,000 cotangente de teta pasó a 12,000 cosecante? Ah, derivamos. Aquí tenía esto la X, y aquí ya tengo la derivada de X con respecto de T. Ah, ok. Entonces nada más la que me decía, ¿no? Que la derivada de la cotangente es la menos cosecante cuadrada. Entonces Ok. ahí fue donde, bueno, me corrigieron ustedes. Y entonces ahora sí, ya tengo que mi derivada es menos 12,000 entre 528 por la cosecante que tengo que sacar, por el de teta, que de teta ya lo tengo acá, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale la cosecante? Ah, aquí de hecho me faltó el teta, ¿no? No tiene sentido esa expresión. ¿Cuánto vale la cosecante cuadrada de teta? Sí, bueno, tengo al principio 30 grados, ¿no? 30 grados es igual, sería a pi sextos, ¿no? Ahí déjenme lo muevo.
Y sextos es igual a 30 grados, ¿no? 6 por 3, 18, entonces 30 grados. Ese creo que no hay problema. Y entonces, ahora sí, dados esos 30 grados, ¿cuánto vale la cosecante, no? O el seno cuadrado de teta, que es igual. No sé si más o menos se acuerdan de esas. Son los ángulos fáciles, ¿no? El seno de 30, el coseno de 60 y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, si no, el seno de 30 es un medio. Y entonces el seno cuadrado es igual a un cuarto, ¿no? Digo, esas son las que pueden salir rápido y de hecho pueden salir con un triangulito. Así, ¿no? Si este mide 60 y todos miden 60. Con base en este triangulito, ¿cómo yo puedo obtener, sin calculadora, el seno de 30 grados? ¿Ah? Más o menos nadie, ¿se acuerdan? Es un medio. Sí, ese es un medio, ¿no? Pero por eso ahorita puse que el seno de este cuadrado de teta es igual a un cuarto, ¿no? Pero ese un medio, ¿cómo lo sacan, por ejemplo, con este triángulo? Por ejemplo, aquí le puedo poner que sea un triángulo del lado 1, 1, y entonces aquí me queda un medio, y aquí me queda un medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este ángulo es de 60, ¿cuánto vale este ángulo de aquí? Tendría que 30. ser 30, ¿no? Y entonces tenemos que 1, que sería el valor de la hipotenusa, por el seno de 30, que es este ángulo, es igual a un medio, ¿no? Que es el valor que tengo aquí. Entonces así pueden sacar todos, ¿no? Digo, también tienen aquí el 60 y podrían sacar el coseno de 60 cuánto vale fácilmente, ¿no? Pero bueno, ese nada más échenle una revisada. Estos son importantes porque siempre es bueno saber esos ángulos, ¿no? El de 45, el de 30, el de 60, que son los sencillos, ¿no? Para conocer, ¿no? Y ya, entonces, bueno, ya para no hacer esto más largo, ya tenemos que seno cuadrado de teta es igual a un cuarto, entonces cosecante cuadrada de teta es igual a 4. Y entonces, de x en dt es igual a pues, todo eso, ¿no? Menos 12.000 entre 528 por 4, que es el valor de la cosecante, por el valor de teta, ¿no? Pero ese de teta ya lo podemos poner en radianes por hora, ¿no? Que ya con esta unidad, aquí tengo en millas, ¿no? Entonces me va a quedar millas por hora la velocidad que calcularía, ¿no? 2/3 y entre 180 por 3.600. Entonces, esa sería mi velocidad. Y obviamente, por cómo tomé las medidas, pues sí necesitaba que fuera negativa, ¿no? Como aquí quedó con el signo, ¿no? Porque va en esta velocidad, entonces, digo, va en esta dirección, entonces el valor de x va disminuyendo. Entonces, esta velocidad tiene que hacer que x disminuya. Entonces, tiene que ser en sentido opuesto de cómo x crece. Sí, más o menos quedó un poquito más claro con este problema. Una pregunta, ¿de dónde salió el 528? Es el que le decía que como quería encontrar la velocidad, bueno, la quise cambiar a millas por hora para no obtener un número tan grande. En unidades me quedó en millas por hora. Entonces, para convertir pies a millas, lo divido entre 528. Pero ese nada fue, bueno, un valor. Lo hubiera podido dejar esta expresión en pies por hora y pues, da lo mismo, ¿no? Nada más el 528 es para convertir a millas. Ah, ok, gracias. Sí. Que aquí nada fue para, si hacen los numeritos después y les da curiosidad, pues que no sea un número tan grande, ¿no? Aquí esperaríamos obtener, bueno, un número, no sé, de algunos cientos de algunos cientos, ¿no?
Sí, entonces más o menos quedó un poquito más clara estas razones, tasas de cambio relacionadas. Más o menos, profe. Sí. Bueno, si regresemos al problema, a lo mejor, de la tarea, ¿no? Vamos a adelantar a lo mejor un poquito más el del área. Regresando a ese problema, digo nada más para que diferenciarlo de la tarea. Entonces teníamos ya que el cambio en el área con respecto al tiempo estaba dado por el cambio con respecto al tiempo de W por L, ¿no? Nada más para especificar, ¿no? Y por ejemplo, entonces pues lo podemos escribir, ¿no? Entonces el primero por la derivada del segundo, ¿no? Más el segundo por la derivada del primero, ¿no? Y esas son las tasas de cambio, ¿no? El problema bien no me acuerdo cómo va, qué dice, pero creo que les dice que este disminuye y este aumenta, ¿no? O al revés, creo que este disminuye y este aumenta, no me acuerdo bien. ¿Cómo alguien tiene por ahí el enunciado? Sí, no, ahorita, ¿verdad? W aumenta y L disminuye. Entonces, W aumenta, aquí le voy a poner, este aumenta y este disminuye, ¿no? Y le está diciendo que calculen el área, cómo está cambiando el área en unos ciertos valores, ¿no? Cuando este tiene un valor y cuando este tiene un valor. Entonces, básicamente aquí sería sustituir nada más. Cuando W vale algo, multiplicarlo por la tasa de cambio de L. Que aquí si este disminuye, entonces aquí va a tener un signo menos, ¿no? Aquí lo pongo ya de forma explícita. Más el valor de L y luego W está aumentando, entonces este queda positivo, ¿no? Entonces aquí van a tener un numerito, todos son numeritos. Y si, por ejemplo, cuando hagan esta operación completa ya con los números, si les queda aquí negativo, quiere decir que el área como tal está disminuyendo. Si les queda positivo, el área como tal está aumentando. O en el peor, bueno, no en el peor de los casos, sino en algún caso podría que llegar a que cero, ¿no? Es decir, que el cambio en el área o sea, no hay cambio, ¿no? Se compensa, lo que este disminuye es lo mismo que este aumenta y entonces a lo mejor se está manteniendo constante el área. Podría ser los tres casos que podrían tener, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Para el otro es el perímetro, ¿no? Entonces el perímetro lo ponen como 2 veces L más 2 veces W, ¿no? Y es hacer lo mismo, ¿no? Ahora vamos a encontrar cómo cambia el perímetro con respecto del tiempo, ¿no? Y es igualito, ¿no? Sí, un poquito más claro el de la tarea. ¿Algo? ¿Nada? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, déjenme, por cuestiones de tiempo, porque sí quisiera por la misma tarea, abarcar la inversa de funciones trigonométricas, ¿no? Por si hay alguien con dudas, nada más que quede bien claro cómo llegan al valor, ¿no? Entonces, déjenme, nada más aquí lo pongo una línea. Yo creo que también había dudas de lo que iban a leer, ¿no? Entonces, bueno, lo más sencillo, por ejemplo, es decir, bueno, yo quiero sacar la derivada. Déjenme escribo aquí. Porque es cualquiera, ¿no? Ahorita estaba hablando de trigonométricas, pero puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo querer sacar la derivada con respecto de x no sé, empecemos, por ejemplo, con el coseno a la menos 1 de x, ¿no? Y ya saben que, bueno, aquí lo pongo por notación así porque es un poquito más compacta, pero en realidad nos estamos refiriendo a la derivada con respecto a x, el arc coseno, ¿no? Que es importante, creo que ya se los había mencionado, que no se confunda con 1 entre coseno, ¿no? Nada más me está referenciando la inversa del coseno, ¿no? Y entonces, bueno, lo que yo puedo tomar es que y sea igual al coseno a la menos 1 de x. Y entonces yo de aquí puedo sustituir, bueno, puedo despejar que coseno de y es igual a x, ¿no? Es nada más lo despejé, ¿no? Y entonces de aquí lo que puedo hacer ahora sí
puedo derivar implícitamente. Derivamos implícitamente y entonces me queda la derivada del coseno es menos seno. Menos seno de y. Y como es derivada implícita es por la derivada de y con respecto de x. Y de este lado hago lo mismo, ¿no? Hago la derivada con respecto de x. Y como solo tengo una x, entonces me queda esto igual a 1, ¿no? Entonces de aquí ya puedo poner que la derivada de y con respecto de x es igual a 1, bueno, menos 1 entre el seno de y, ¿no? Y sustituyendo el valor de y, esto me quedaría menos 1 entre el seno del coseno a la menos 1 de x, ¿no? Que obviamente está horrible, ¿no? Eso del seno del coseno, del arco coseno, pues está difícil de trabajar, ¿no? Entonces, en lugar de hacer este paso, más bien lo podemos dejar aquí, ¿no? Y ahí podemos utilizar la relación y sabemos que el seno cuadrado de y más el coseno cuadrado de y es igual a 1. Y entonces, esto de aquí, yo puedo decir que la derivada de y con respecto de x es igual a menos 1 entre, lo despejamos de aquí, ¿no? Entonces me va a quedar la raíz de 1 menos coseno cuadrado de y, ¿no? Y entonces ahora sí, ya tengo aquí coseno, tenía aquí originalmente el arco coseno, pues ahora sí ya me conviene sustituir, ¿no? Entonces me va a quedar menos 1 entre la raíz de 1 menos este cuadrado, obviamente es como la función más externa, si lo estoy pensando en composición, pues lo puedo poner así, ¿no? El coseno del arco coseno y todo eso al cuadrado, ¿no? Y entonces esto igual a menos 1 entre la raíz de 1 menos estas dos. El coseno del arco coseno, solo me queda el argumento y me va a quedar x al cuadrado. Y ya, tengo mi derivada. Podemos pensar, y aquí es donde les decía, sí creo que aquí me habían preguntado. Por ejemplo, si en la tarea pueden utilizar ya esta definición, ¿no? Esta ya la deducimos, ya si les pidiera yo encontrar la derivada del arco coseno, pues ya directamente la pueden sustituir aquí. Pero ahí es donde les digo que tengan que tener cuidado con los argumentos. Por ejemplo, vamos a hacer uno más, ya para no hacerla tan largo esto. Derivar. Este sería 1. Aquí ponemos la 2. Encontrar la derivada con respecto de x de seno a la menos 1 de 2x. Por ejemplo, aquí ya hacemos un poquitito más complejo, ¿no? Tengo en el argumento un 2x. Entonces esto lo puedo poner como la derivada con respecto de x de y con y igual a seno a la menos 1 de 2x, ¿no? Exactamente como los pusimos la vez pasada. Y hacemos el mismo procedimiento. Digo, ahorita lo podemos generalizar, pero bueno, vamos a volver a hacer lo mismo. Entonces, sacamos el seno de y igual a 2x, ¿no? Derivamos de este lado. Y entonces me va a quedar de la derivada del seno del coseno. Coseno de y. Por la derivada de y con respecto de x, ¿no? Esa es la derivación implícita. Por, digo, y eso es igual a la derivada de este lado, ¿no? Que eso es igual a 2. Entonces, fijan, en el pasado tenía un 1, ahora me queda un 2, ¿no? Entonces ahí es donde va cambiando por el argumento, ¿no? Y entonces, la derivada de y con respecto de x es igual a 2 entre el coseno de y, ¿no? Y esto es igual, podemos aplicar lo mismo que utilizamos aquí, esta misma expresión. Y entonces aquí me queda 2 entre la raíz de 1
menos el seno del seno a la menos 1 de 2x. Y esto al cuadrado, ¿no? Que sale de acá, ¿no? Bueno, que sale de acá en este caso, ¿no? Pero Creo que ahí estamos cambiando el seno. Digo, el coseno. este de aquí fue exactamente lo... Bueno, lo hice un poquito más rápido, pero fíjate, si lo dejaba así, yo aquí lo tendría que poner de esta forma, ¿no? O sea, mi solución aquí ya, en principio ya está derivado. Entonces me quedaría 2 entre el coseno del seno a la menos 1 de 2x. Y entonces igual, ¿no? Vuelve a estar horrible, ¿no? El coseno del arcoseno está difícil como para trabajarlo y dejarlo bonito, ¿no? Entonces lo que hacemos es utilizamos la misma expresión de acá, la misma relación trigonométrica que me relaciona al seno y al coseno, y entonces aquí lo que hacemos es despejar el coseno. Entonces coseno de y es igual a 1 menos el seno cuadrado de y, ¿no? Que es esto de acá. Entonces como ya tenía aquí el seno cuadrado de y, esto digamos el paso intermedio de aquí sería 2 entre la raíz de 1 menos el seno cuadrado de y. Y entonces ahora sí, yo sé que y es igual al seno, el arcoseno de 2x, ¿no? Y entonces lo sustituyo aquí. Y entonces ahora sí, tengo el seno aplicado al arcoseno, ¿no? Entonces estas son funciones inversas, se me van, y cómo me quedaría al final esta derivada. De la raíz de 1 menos, ¿aquí qué va? 2x. Casi. No, al cuadrado. Ajá, entonces me quedaría 4x cuadrada, ¿no? Y esa sería la derivada, ¿no? Entonces, si se fijan, es muy similar a lo que se llegaría, van a ver en las tablas, por ejemplo, si ven, pero aquí cambia un poquito, ¿no? Cambió esto que tenía aquí porque ahora tengo el 2, y cambio esto que tengo aquí porque ahora tengo aquí el 4, ¿no? Entonces, es lo único que les decía que se tenía que fijar en los argumentos. Entonces, aquí ya, por ejemplo, tenemos la derivada del arco coseno, tenemos la derivada del arco seno. Entonces, en la tarea a ustedes sí les tocaría ver la derivada de la tangente, o bueno, esa sería una tarea moral que chequen ustedes, cuál sería, cómo calcular la derivada del arco tangente, y ya, ¿no? En la tarea sí pueden directamente aplicar la fórmula. Si nada más les pidiéramos calcular la derivada del arco coseno, pues directamente pueden sustituir esta expresión de aquí. Pero, si quieren ocupar las fórmulas, les digo, tengan cuidado, ¿no? Si quieren hacer la deducción completa, pues es más fácil, ¿no? Directamente llegan a los valores que se modifican, ¿no? Por el argumento que puedan tener. Digo, ahorita los pongo obviamente un poquito sencillos, pero la tarea son un poquito más complicados. Sí, más o menos queda cómo hacerlas, o de dónde se deducen las fórmulas para las funciones inversas. Por ejemplo, aquí podemos hacer uno más, ¿no? La derivada con respecto a x del logaritmo natural de x. Yo puedo poner la derivada con respecto de x de y si y es igual al logaritmo natural de x, ¿no? Vamos a hacer el mismo procedimiento otra vez, ¿no? Sacamos la inversa, entonces sería e a la y es igual a x. Derivamos, entonces me queda e a la y por la derivada de y con respecto de x. Y eso es igual a derivada de x con respecto de x a 1. Y esa salía todavía más sencilla, ¿no? La derivada de y con respecto de x es igual a 1 entre e a la y. ¿Pero quién es e a la y? Es x. Entonces es 1 entre x. Entonces estamos sacando esta derivada del logaritmo con respecto a la derivada que ya conocíamos. Tenemos la derivada de la exponencial, que fue lo que hicieron en la tarea. Ustedes ocuparon de a la x, pues nada más esa a háganla que sea la constante de Napier, ¿no? Y ya tienen
demostrada la derivada de la exponencial, ¿no? Y entonces, con base en esa que ya conocemos, utilizamos derivación de inversas y podemos conocer la derivada del logaritmo, ¿no? Y entonces ahora sí ya tenemos la derivada de todas las funciones trascendentes y algebraicas, ¿no? Incluyendo sus inversas. ¿Sí, más o menos queda? Y por ejemplo, en la fórmula dice que debemos derivar también, bueno, cuando es una función, ¿no? El argumento del logaritmo. Sí, aquí, por ejemplo, yo nada más aquí puse lo más sencillo, pero nada me impediría tener que sacar la derivada con respecto de x del logaritmo natural, no sé, de x cuadrada. Y entonces ahí, ¿cómo sale cómo queda la derivada, ¿no? Yo sé que la derivada del logaritmo, o sea, de la función más externa, es 1 entre x, ¿no? Pero como tengo composición de funciones, aquí tengo que hacer regla de la cadena, ¿no? También. Entonces la derivada con respecto de x, de hecho, lo podemos poner así, ¿no? Para que quede a lo mejor un poco más claro. Vamos a poner lo que u es igual a x cuadrada. Entonces tengo la derivada con respecto de u de logaritmo natural de 1. Y esto es igual, con lo que ya demostramos, a 1 entre u. Pero si quiero sacar con regla la cadena, entonces ahora sí sería ahí. La derivada con respecto de x del logaritmo natural de x cuadrada es igual a la derivada con respecto de u del logaritmo natural de u por la derivada de u con respecto de x, ¿no? Entonces aquí me queda, yo ya para no hacerlo tan largo, que ya lo tenía, 1 entre x cuadrada por la derivada de 1, que es igual a 2x. Entonces ya con este me va y me va a quedar 2 entre x. Y viene de ahí mismo, ¿no? Digo, y aquí también lo puse sencillo, ¿no? Pero puede ser más complejo. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, gracias. Bueno, entonces, si quieren aquí, se los dejo porque, bueno, todos estos temas para los que estaban atrasados con la tarea, les dejo pues el resto de la hora para que chequen estos problemas, para que terminen la tarea. Y les subí un poquito de material para que empezamos a ver las aplicaciones de las derivadas, ¿no? Que básicamente sería ver que ahora podemos empezar a describir cuando son crecientes, decrecientes, cuando se tiene máximos, mínimos, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, vayan echándole una leída, terminen la tarea. Les vuelvo a insistir, no se esperen hasta el último momento para subirla, estén subiéndola más tardada a las 10 de la noche para que, pues si tienen problemas de internet, se les fue la luz, se les fue el internet, se les apaga la computadora, pues que tengan tiempo pues de darle la vuelta a ese problema, ¿no? Porque sí, ya tenemos que empezar a, igual, no evaluar cuando lleguen después de las 12 para empezar a darle pues un poquito de rigor a esto, ¿no? Y bueno, de la tarea 3 quería resolver hoy la tarea 3, pero bueno, ya no me dio tiempo para no hacerla tan larga. Luego, el jueves yo creo que podemos resolver la tarea 3 y la tarea 4. Ya Fernanda dijo que ella se conecta para resolver la tarea 4 para que vean más o menos su criterio, ¿no? No le hagan mucho caso a lo que subió Aniel porque, bueno, ahí teníamos problemas todavía con la... De hecho, no lo he querido bajar porque pedí a él que lo bajara y no quiero hacer así como tan... Ahorita te lo bajo y te lo quito y ya, ¿no? Pero vamos a revisar bien la tarea 3 y la tarea 4 el jueves. De la tarea 3 creo que los que tenían dudas ya les ya hemos estado platicando, creo que no va a haber mucho problema. La tarea 4 también veo que están ya platicando con Fernando. Igual si necesitan que nos veamos, lo podemos hacer después, nada más déjenme termino de sacar pendientes de estas tareas. Y la tarea 2 igual, se la sigo dejando pendiente, ¿no? No se me ha olvidado, pero yo creo que la semana que entra ya podemos empezar a hacer las reuniones de las tareas, bueno, de los que necesiten una revisión de tarea, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, entonces ya si quieren lo dejamos por hoy. Vayan a terminar la tarea y a checar la lectura que les dejo ahí de aplicaciones de las derivadas. Y nos vemos el jueves. Ahí chequen la tarea también que ya subí la nueva, ¿no? Que esa tarea es un poquito más cortita. La intenté que fuera más cortita. Creo que son los 9 problemas, ya con todas las opciones. Chequen bien el problema de las composiciones, porque ese puede sonar que es largo. Pero si se fijan, solo es como siempre, ¿no? Para que
sean diferentes problemas para cada uno de ustedes, pero solo son 2 problemas. El de las composiciones solo para que cada quien resuelva 2, ¿no? Uno para cada valor de los que les pone ahí, ¿no? Un par de parámetros que les ponen ahí, ¿no? Igual, de todos modos, solo suman 9 problemas. Si se fijan, solo son mucho de ir analizando con respecto al, por ejemplo, la primera lectura que les dejé hoy y que de todos modos podemos revisar el jueves. Y pues bueno, entonces ahora sí, nos vemos el jueves. Adiós, profe. Vale, hasta luego. Gracias. Gracias, profe, hasta luego. Vale, hasta luego. Profe, Sí, bueno, todavía tengo un poco de duda con respecto a los últimos 2 problemas. Bueno, Sí. en el número 4, cuando dice que hagamos pues bueno, las derivadas ya sobre W y L, ajá. ahí, o sea, ¿qué será lo que derivaríamos? O sea, ¿cómo se dice? ¿Lo que disminuye y lo que aumenta? O... Exactamente. Aquí, por ejemplo, dando los problemas que resolvimos, aquí, por ejemplo, yo te estaba diciendo en este problema de acá, déjame, me voy a ¿no? Aquí te dije que derivas X y obtienes con base en esta derivada de teta, ¿no? Pero digamos, a la teta como tal no la derivaste. La derivada de teta, ¿qué te está dando aquí? ¿Un valor? No sé. Sí, te da un valor, es la tasa de cambio, ¿no? ¿Qué tanto está variando teta con respecto al tiempo? Y aquí lo tenemos. Es un numerito. Digo, está feo lo que quieras, pero esto todos son números que tú podrías calcular en la calculadora. Va a ser lo mismo aquí. Aquí tú sabes, te está diciendo cuando W vale algo y L vale algo, y esta derivada de L con respecto a T, básicamente no es que tú debas derivar L, ¿no? Aquí ya la respuesta está, ya solo tienes que sustituir O sea, ya valores. viene derivado, por ejemplo, o sea, por Y decir aquí así. ya está derivado. Ya. Ok. O sea, entonces el aumento y lo que disminuye, eso ya es la derivada. Este es el DL y el DT, ajá. Si dice Ok. aumenta 2 centímetros por segundo en la longitud, es esto de aquí, ¿no? Esto te está dando la tasa de cambio, cuál tanto aumenta. Si disminuye, es donde le pones el signo menos explícito. Ok, sí. Y ya nada más, si está disminuyendo 2 centímetros, aquí le ponemos menos 2, ¿no? Y ya. Ok, gracias. Órale, de nada. Gracias, profe. Hasta luego. Vale, de nuevo, hasta luego. Vale, hasta luego, profe. Se cuida. Hasta luego.